Menuda suerte tengo que me hayan llamado para probar estas dos bestias del off-road, como son la KTM 1290R y la Triumph Tiger 1200 Rally Pro. Dos motos con características muy similares entre ellas, muy orientadas al off-road, de hecho son las maxi trail más orientadas, diría, al off-road que hay en el momento. Y os podéis imaginar que me lo he pasado pipa con ellas. Así que nada, no me enrollo más y vamos a ver cómo se comportan. Vale, en cuanto a los datos técnicos que nos encontramos en una y en otra, no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Porque para eso tenemos la ficha técnica, de hecho dejo los detalles en la descripción, ahí quien quiera ver un poquito más, pero sí voy a hacer una breve mención, bueno, pues de las características que para mí me parecen más importantes, sobre todo a la hora de hacer off-road, y bueno, no, un poco pues las cosas que sí son esenciales, ¿no? En las que yo me fijaría sobre todo a la hora de comprar una moto. Bien, encontramos esta orientación claramente al off-road en el tamaño de las ruedas, tienen 21 delante, 18 detrás. Hay pocas otras motos con esta cilindrada que tengan ese tamaño de ruedas. Las dos son llantas de radios, son tubeless, un detalle muy a tener en cuenta, muy importante. Y bueno, aparte de las ruedas, y obviamente las hemos calzado para la ocasión, como Dios manda, ¿vale? Hemos puesto en el caso de la KTM unas Continental TKC 80 y en la Triumph Tiger unas Michelin Anaki Wild, que son, bueno, pues unas ruedas entre ellas también con características muy similares. Vale, aparte de las ruedas, tenemos otro componente que es esencial también para el off-road y de hecho son muy similares. Y me va a costar luego desgranarlas y decir cuál sería mi favorita porque sinceramente no lo tengo claro. Y ese componente son las suspensiones. En el caso de la KTM tenemos 220 milímetros de recorrido, es ya un recorrido muy enfocado al off, ¿vale? Con 48 milímetros de diámetro. Los 220 son tanto adelante como atrás, ¿vale? Monoamortiguador trasero y la firma de KTM, como no podía ser otra, son la Way Power. Y en el caso de la Triumph tenemos una Showa de 220 milímetros también de recorrido y en este caso son 49 de diámetro, todavía un poquito mejor. En el caso de la Triumph son electrónicas y en el caso de la KTM, en la R, no son electrónicas, son manuales. También en la Triumph, obviamente, un monoamortiguador trasero, también de 220 milímetros de recorrido, que hacen que tus paseos por el campo o tus rutas de off-road sean para disfrutarlas al máximo. La verdad es que en suspensiones, increíble, pata negra las dos. Vale, y tercer y último así componente que vemos con claramente un enfoque al off-road es bueno, pues un poco la geometría de ambas motos, ¿no? Son motos muy orientadas a poder ir de pie, a poder sufrir pues las inclemencias bueno, pues del off-road, ¿no? De poder aguantar toda la tralla que le damos, poderse caer, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues son motos que nos permiten ir de pie muy cómodamente, desplazar tu peso hacia adelante, hacia detrás, o sea, muy similar en ese sentido. Y en cuanto a peso, aquí ya sí encontramos un poquito de diferencia, ¿vale? Hablamos de 221 kilos en seco en el caso de la KTM y 249 en el caso de la Triumph. He de decir que luego en marcha no se notan. Ambas dos, bueno, ya entraremos más un poco en estos detalles, pero ambas dos son muy ágiles. Pero aquí sí, hombre, obviamente me quedo con los 221 de la KTM. Y por último, así en cuanto a detalles técnicos a los que hacer mención, bueno, pues la electrónica, las dos vienen equipadas a full, o sea, tienen absolutamente de todo, ¿vale? Tienen así como extras que no traigan otras motos, el arranque en pendiente, obviamente pues puños calefactables, asiento calefactable, etcétera, etcétera. Los modos de conducción, tienen muchos modos de conducción para hacernos, bueno, pues para adaptarnos a carretera, un modo un poco más económico, así que sería el street, ¿no? El de calle. Obviamente el modo lluvia y dentro del modo off-road pues tenemos el off-road y el off-road pro en el caso de la Triumph
y modo off-road en la KTM y modo rally, que ahí podemos jugar un poco también con el control de tracción. O sea que de electrónica vamos a tope y la verdad es que fantástico, fantástico en ambos casos. Y por último, en cuanto a datos así técnicos, una cosa muy a tener en cuenta y lo más destacable, ¿no? Lo que más diferencia una de otra, es que en el caso de la Triumph tenemos la transmisión por cardan y en la KTM tenemos la transmisión convencional por cadena de toda la vida. Aquí sí también tengo para mí una favorita que yo prefiero, sobre todo para el off-road, bueno, pues la cadena, es transmisión por cadena, porque el cardan encima con el desarrollo, ahora luego lo veremos un poquito más a fondo, la primera de la Triumph se me hace un poquito larga, ¿no? Me gustaría que tuviese una primera más corta para no tener que tirar tanto del embrague. Pero bueno, con datos técnicos nos quedamos con eso, ¿vale? Estas pinceladas, si queréis profundizar un poco más, dejamos las fichas técnicas en la descripción y vamos a seguir ya ahora sí con las conclusiones. Bueno, y vamos a empezar un poco ahora sí con mis impresiones, vamos a ir desgranándola poco a poco, parte por parte, bueno, por lo que me han ido transmitiendo una moto con respecto a la otra, ¿no? Lo primero de todo voy a empezar hablando de la ergonomía. Bueno, pues aquí obviamente le voy a poner un 10 a las dos porque están estudiadas milimétricamente, tanto para carretera como para campo, y se comportan muy bien. No sabría decir, de hecho, quién es mi favorita en este sentido, pero sí puedo dar unas pinceladas de lo que me ha parecido un poquito mejor de una y un poquito mejor de otra. Por ejemplo, protección aerodinámica. En el caso de la KTM le vemos una cúpula muy pequeñita y a pesar de eso es increíble cómo protege eso del viento. También es configurable en altura, ¿vale? Cuando en la posición más baja se queda muy abajo, no molesta nada para una conducción off-road y la verdad es que es muy cómodo. Eso sí, en la posición más baja no protege, no voy a decir nada, pero a una persona de estatura media / media alta no le va a proteger la cabeza absolutamente nada. Y luego sí es verdad que ambas dos en marcha me parece que me da un poquito el viento en los hombros, pero nada preocupante. Me siento muy recogido yendo sentado, la protección en las piernas es perfecta, o sea, en ese sentido en protección aerodinámica un 10, o sea, no tengo una favorita porque es que no lo hay. Hablando de la cúpula, en el tema campo, ¿vale? Obviamente la Triumph Tiger tiene una cúpula más alta, también es configurable en altura, ¿vale? Incluso en su posición más baja, a la hora de hacer off-road, la veo un pelín alta. Yo, si fuese mi moto particular, sacaría esa cúpula y me compraría una más pequeña, porque encima, en la posición más alta, aún así yo veo que voy sobrado por carretera yendo sentado en cuanto a protección aerodinámica en la parte de arriba, en el casco. Yo incluso me la pongo 2 o 3 posiciones más para abajo, hablando de su posición más elevada, la bajo un poquito, porque el borde de la parte superior de la cúpula está en el punto justo, donde si lo tengo en la posición alta, no sé si mirar por arriba o mirar por abajo de ella, en la carretera. Entonces tengo que bajarlo un poco y aún así, perfecto para protegerme del viento en la parte superior del casco. Y para una persona más alta, pues le va a venir perfecto. Vale, la posición de conducción. La posición de conducción, yendo sentado, pues ambas dos son muy cómodas. En el caso de la KTM, la encuentro que tiene una posición un poquito más agresiva, ¿no? Para curvear y todo. Hablando por carretera, me parece que es como, bueno, pues como su emblema dice, ¿no? Ready to race. Es un poquito para meterle más caña. Y en el caso de la Triumph, que obviamente se le puede meter la misma caña o más, la veo como un poquito más cómoda para hacer, imagínate, unos viajes de larga tirada y poder aguantar kilómetros y kilómetros sin cansarte tanto. El manillar es más ancho, cosa que se agradece. En el caso de off-road, el que sea el manillar más ancho también es una ventaja, porque bueno, tienes un poquito más de control sobre el tren delantero, sobre todo en las zonas más ratoneras. Y luego yendo de pie también tiene una posición, ambas dos, que te permiten desplazarte muy cómodamente hacia adelante y hacia detrás. En el caso de la Triumph me parece incluso un poco más cómodo ir de pie que en el caso de la KTM, porque, bueno, pues no sé, un poco por la posición que tienen, ¿no? En la Triumph me siento más cómodo, aunque viene muy enfocada a carretera, en el sentido de que el manillar lo tenemos muy pegado hacia el depósito y las empuñaduras, vamos, el embrague y el freno lo tenemos muy alto, ¿vale? Pero eso es cuestión de aflojar unos tornillos y regularlo. Y en el caso de la KTM me encuentro un poco más cómodo con las palancas en general, también hablo de pedal y embrague, y pedal de cambios y palanca de freno trasero.
pero luego yendo de pie me encuentro un poquito más agachado, un poquito más metido en la moto, y para ir de pie es incluso un poco más cómoda la Triumph. Hablando de ir de pie, ir sentado y bueno, las sensaciones que transmiten, ¿no? Sobre todo en off-road, es verdad que la KTM pesa menos, pero así como la Triumph me parece, antes de montarme, me parece más voluminosa, ¿no? Recuerdo cuando fui a recoger la Triumph que pensé, ostras, pedazo de moto, es imponente. Pero luego ya, incluso en parado, te subes a ella y dices, pues no, pues no es tan imponente como parecía, es bastante ligera. Y luego ya en marcha, ambas dos son muy ligeras. En el caso de la KTM, no sé si decir que a lo mejor me da un poquito más de sensación de, sí noto esos kilos de menos y ser un poco más ligera todavía que la Triumph. Pero bueno, las dos se manejan muy bien. Como digo, la posición es muy cómoda. El asiento obviamente para carretera, pues un pelín más cómodo quizá el de la Triumph, pero luego para campo el asiento del acompañante me molesta un poco, ¿no? Si voy así de pie y una bajada empinada y quiero echar el culo hacia atrás, pues ya enseguida me topo con el asiento del acompañante. En este sentido, la KTM está mejor pensada, no molesta en ningún momento y encima el asiento es un poquito más antideslizante que el de la Triumph, aunque ambas dos, bien. Y luego pues es muy fácil agarrar la moto con las piernas, dirigirla un poco, ¿no? Como sabéis que en off-road las rodillas tienen que estar en contacto con la moto, pues tienes una posición muy cómoda, o sea, nada que objetar en ese sentido. Así que aerodinámica, pues diría que en ergonomía, perdón, un 10 las dos, ¿eh? Me han encantado, no tengo aquí una favorita para ninguna de las dos. Bueno, a coalición un poco de la ergonomía, pues voy a hablar un poco del comportamiento dinámico, ¿no? de la geometría de ambas motos y lo que me transmiten a la hora de conducirlas. Aquí igual, como he dicho en la introducción, son motos muy enfocadas al off-road, entonces en este sentido van muy cómodo con ambas dos y son chasis que se nota que están pensados ya para hacer off, ¿no? Como digo, es muy fácil de llevar por un lado, por otro, sitios ratoneros, menos ratoneros, en pistas rápidas, correr con ellas es también muy cómodo. No sé, tienen una postura que está muy orientadas al off. Así que el comportamiento dinámico se me hace, o sea, es muy agradable llevar las dos motos por off-road. Quizá un poquito mejor en este sentido, la KTM es todavía más fácil de llevar que la Triumph, entre otras cosas porque tiene el centro de gravedad un poco más bajo, ¿no? Sabéis que el depósito, una de las cosas que suele hacer KTM ahora en sus motos modernas es llevarlo a la parte de abajo del depósito, entonces baja mucho el centro de gravedad y es más manejable. Aún así la Triumph se me hace muy ágil también, es, como digo, muy fácil de llevar, o sea, no sé, las dos en comportamiento por campo, sinceramente estoy sorprendido para bien, es increíble que estemos hablando de motos de Maxi Trail, de más de 2.200 centímetros cúbicos, y que vayan tan bien, o sea, es asombroso, eso me ha explotado la cabeza, no me figuraba que esta moto fuese tan bien y que esta moto fuese tan bien, es increíble, o sea, alucinante. Vale, hablando un poco del comportamiento dinámico, chasis, etcétera, etcétera, aquí un apartado súper importante que son las suspensiones. Como he dicho, Way Power, Showa, 220, 220, 48 de diámetro, 49 de diámetro. Eso sí, van espectacular, o sea, es increíble cómo van. En el caso de la Triumph son electrónicas, entonces tú al cambiar el modo de conducción ya te cambia la precarga un poco, te cambia por completo en función del estilo de conducción que quieras. No obstante, tú puedes configurar en ese mismo modo cómo quieres la precarga o incluso configurarte un modo, que ahora lo veremos luego cuando llegue a la parte de electrónica, configurarte un modo personalizado, ¿no? Creo que se llama Rider. Y no, en el caso de la KTM, bueno, pues como el sistema convencional de toda la vida, mediante los tornillos, los clics, ajustas tú la precarga que quieras y atrás igual.
Es brutal, ¿eh? O sea, de verdad, las dos es alucinante cómo se tragan de bien los baches, yendo por sitios un poquito más lentos y, no sé, unos regueros de agua que hace la semana pasada estuvo lloviendo en Madrid a muerte y me he tragado algunos regueros donde antes no los había y se lo tragan sin problema. Y luego, para ir rápido, las dos dan muchísima confianza. No sabría, de verdad te digo, no sabría por cuál decantarme. O sea, es bien conocido que Waypower va fenomenal, o sea, la KTM para campo está muy bien pensado, pero no sé qué decir de la Triumph porque ha sido alucinante lo que me han gustado las suspensiones y lo bien que se han comportado, o sea, trabajan espectacular. Así que, bueno, pues lo siento mucho, pero otro 10 para los dos, es lo que hay. Siguiente apartado, el tema del motor. Bueno, pues aquí sí que tengo una favorita. Nos encontramos en el caso de la KTM un bicilíndrico en V y en el caso de la Triumph 3 cilindros en línea. Bueno, pues ya sabéis las ventajas de uno y de otro, no me voy a enrollar ahí. A la hora de conducirlos, pues obviamente se nota un poco. Aún así también me parece increíble, o sea, el tricilíndrico la verdad es que se parece bastante, o por lo menos las Triumph de ahora se parecen bastante un poco en el comportamiento a los bicilíndricos de toda la vida. Pero bueno, ya lo he dicho, el sistema de transmisión hablando del motor de la Triumph es Cardan y la KTM es cadena, yo prefiero la cadena, pero no solo eso, sino que la Triumph tiene un desarrollo que para campo ahí yo creo que deberían hacer algo, porque tiene una primera demasiado larga. Entonces en sitios ratoneros, imaginaos, no hace falta tampoco sitios ratoneros, te quedas atrancado en el barro, tienes que salir de mitad de una cuesta, no sé, un montón de cosas. Tienes que tirar demasiado del embrague y a mí eso en el tema del off-road me parece un punto negativo. Tendrían que hacer bueno, pues eso, simplemente la primera más corta y con eso se soluciona. Pues en el caso de la KTM, imaginaos que fuese el desarrollo muy largo, cambias el piñón, cambias la corona y asunto solucionado. En el caso de la Triumph no puede ser así. Entonces, en este sentido, si tú quieres hacer un off-road cañero, que la Triumph te lo permite a la perfección por todo lo que hemos dicho anteriormente, no sé, habría que hacer algo o por lo menos tenerlo muy en cuenta, que no te pueden meter en demasiadas complicaciones y tiene que ser más pisteo y todo para no abusar del embrague, o bueno, abusar del embrague y ya está, o conducir mejor y no tener que utilizar el embrague, ¿no? Pero bueno, aquí en este sentido yo sí me quedo con la KTM en el motor en general, porque me gusta más el desarrollo que tiene de casa y creo que está más orientado al off-road. Luego, la Triumph la noto un poquito más dulce, más progresiva, ¿no? A la hora de sacar su potencia, tú le das y, bueno, aparte de que la electrónica, obviamente, las dos influyen, ¿no? O sea, antes de acelerar, pasa por centralita, la centralita ya se lo manda al motor la información que sea. En el caso de la Triumph es todo más progresivo y luego sí desata la potencia, toda su potencia a las 7000 vueltas más o menos, flipas en colores, o sea, es potentísima, ahí no tengo absolutamente nada que decir. Pero la entrega es un poquito más suave. En cambio la KTM igualmente tiene su electrónica, no es inmediata la entrega de potencia, tiene que pasar por centralita, reconocerlo, también el tema de la electrónica puede regular el comportamiento del acelerador, pero en resumidas cuentas, en cuanto tú le das, ahí lo tienes todo y agárrate a los machos que me llevo la escalera, ¿no? ¿Cómo era eso? Es espectacular cómo anda la KTM desde primera, luego ya se equiparan un poco, pero la potencia que entrega la KTM nada más salir es alucinante, así que en comportamiento de motor me gusta un poquito más la KTM, aquí sí que me quedo, mi favorita es la KTM. Y por último, hablar de la electrónica. En la electrónica, no sé cómo deciros, vamos sobrados, o sea, tienen prácticamente de todo. Como he dicho, las suspensiones en el caso de la KTM no son electrónicas porque el modelo que está enfocado a carretera sí que son electrónicas, pero por lo demás son prácticamente muy similares. Así, para tener en cuenta, pues la asistencia en cuesta, no sé cómo se llama, HSCT o bueno, una cosa así, no lo sé. Pues viene muy bien, pues para lo típico, estás en la rampa del garaje, aprietas bien el freno, se te sale la pantallita, la H de hold, supongo, metes la llave del garaje y sales sin necesidad de estar frenando con el pie o con la mano o lo que sea. Entonces, bueno, para eso, también para campo, o sea, viene bien para muchísimas cosas. Es muy fácil de desconectar, o sea que eso así como novedad me ha gustado bastante. Creo que no lo había probado hasta ahora, o quizás sí en alguna otra moto, no lo recuerdo bien, pero guay, la asistencia en cuesta, guay. Luego, obviamente las dos tienen control de tracción, ABS, el ABS en el caso de la Triumph en modo road se desconecta por completo, en el caso de la KTM el delantero no se desconecta, pero sí que es mucho más permisivo.
bueno, pues ahí lo dejo a gusto del consumidor. Yo al final por campo, cuando el ABS sí está enfocado para hacer un uso off-road, ¿no? Sí que lo llevo normalmente activo en la rueda delantera, porque al final pues la moto siempre va a pensar mejor que, o sea, una máquina desgraciadamente piensa mejor que un humano. Luego, el control de tracción. El control de tracción, en el caso de la Triumph es completamente, bueno, en ambos casos es completamente desconectable, pero tienes el modo off-road que te lo administra. O sea, tiene un control de tracción bastante permisivo, puedes incluso regularlo un poco, y en el modo Off-Road Pro es, en el caso de la Triumph también, ¿vale? En el modo Off-Road Pro es completamente, o sea, se desconecta por completo. La KTM la puedes también desconectar el control de tracción por completo, o puedes ir jugando con los niveles, que aquí en el modo Rally, ¿vale? Tiene también un modo Off-Road, y en el modo Rally puedes jugar con los distintos niveles que ofrecen, del 1 al 9, siendo el 1 el más permisivo y siendo el 9 el más intrusivo. En este sentido creo que KTM está un punto por encima del resto de marcas, porque no he visto un control de tracción más efectivo. Es aprovechable desde el 1 hasta el 9, cosa que en muchas otras marcas no pasa. O sea, tú lo pones al mínimo y aún así me parece más intrusivo de la cuenta en muchas motos, ¿no? Y luego ni que decir tiene, si pones un modo así un poco más entre medias es demasiado intrusivo. En esta no, en esta el 9 obviamente es muy intrusivo, para una persona un poco más novel le vendría muy bien, pero del 7 para abajo son todos bastante eficaces, y llevándolo en un 4 o así es perfecto, porque te permite hacer derrapadas largas, te permite subir cuestas sin problema, o sea, todos los niveles están muy bien pensados. El control de tracción me gusta más el de la KTM, pero claro, también tiene la opción en la Triumph de desconectarlo por completo y ya haces un off-road totalmente tranquilo, y bueno, no sé, están muy enfocadas ambas dos para el off-road y me gustan. ¿Qué más? Obviamente tienen puños calefactables, asiento calefactable, bueno, pues todas las cosas que nos encontramos en las motos modernas de hoy en día. Y ahora entramos a hablar un poco del display, ¿no? De las pantallas. En el caso de la KTM la pantalla es un poquito más grande que el de la Triumph. La verdad es que no me sé los datos, o sea, no he mirado cuántas pulgadas son cada una, pero yo diría que a simple vista el de la KTM es un pelín más grande que el de la Triumph. Ambas dos son muy grandes, la información se lee perfectísimamente, pero aquí entramos ahora en otro apartado que me gustaría desgranar un poquito, y es el display y el menú, ¿no? A la hora de tocar los parámetros y todo. Bueno, pues antes en la Triumph, de hecho en la Tiger 900, que la estuvimos también comparando con una Africa Twin, de hecho os dejamos el vídeo por aquí si queréis verlo. En la Triumph los usuarios se quejaban, ya en la 900, perdón, se quejaban un poco de cómo era el display, de cómo estaba la información, había todo un barullo, de cómo eran los menús a la hora de tocarlos, etcétera. Y ahora en la 1200, en la Rally Pro, eso lo han tocado y lo han mejorado notablemente, porque a mí me parece mucho más fácil, mucho más intuitivo, y la información está mucho más fácil de leer en el caso de la Triumph frente al de la KTM. En la KTM es todo un poco, no es que sea difícil, hay motos que son mucho más complicadas, es fácil, pero no es tan intuitivo como en el caso de la Triumph, que de verdad es pan comido todo. Y hablando de la KTM y de los menús y bueno, pues la configuración en general, no me gusta la piña de navegación de la KTM. Tiene demasiados botones, demasiada información. Cuando vas a darle a algún botón, supongo que cuando te acostumbres pues ya no pasará nada, pero yo en mi caso, que he ido cambiando de moto y todo, cuando voy a buscar un botón en concreto, pues de repente miro la piña y digo adiós, y es todo un poco abrumador, ¿no? La cantidad de botones que hay, cómo están configurados. Esto no pasa en la Triumph, tiene muy poquitos botones, es todo muy sencillo y muy fácil. Así que en cuanto a menú y facilidad de navegación, me quedo aquí sí con la Triumph. Y ya que hablamos de los menús, ¿no? Y de la navegación, etcétera, etcétera, bueno, pues decir que obviamente en los modos de conducción pues tenemos los de siempre, el modo Sport, el modo Street, o bueno, como se llame, el Eco también, que es un poquito más suave, ¿no? Pensado para la conducción por ciudad. Tenemos el modo Off-Road en ambos casos, y un plus que sería el Off-Road Pro en el caso de la Triumph, o el modo Rally en el caso de la KTM, ¿no? Que en el modo Rally, lo que he dicho, ahí es donde puedes configurar un poco el control de tracción. Así que ya sabéis, si queréis más información, meteros en nuestra revista en motorbikemag.es, os dejamos aquí el enlace en la descripción también, para bueno, un artículo un poco más extenso de ambas motos, también unas fotos chulas de acción y bueno, en fin, etcétera, etcétera. Así que eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.